En esta segunda teórica nos parecía una oportunidad presentar algunos de los marcos teóricos con los cuales valdría la pena pensar este curso, y para ello pensábamos pertinente acercarles un texto que podrán leer para profundizar algunas de estas cuestiones, publicado en diversas oportunidades por Stan Allen, arquitecto y profesor, eh, decano de la Universidad de Princeton, que ha sido muy influyente para el campo de la práctica contemporánea, titulado Del objeto al campo, condiciones de campo en arquitectura y urbanismo. Este texto, que aparece publicado en distintas oportunidades con el cuerpo principal constante, pero con algunas variaciones en la parte final, Stan Allen lo ha ido adecuando para utilizarlo también como marco teórico para describir distintas prácticas que se van coleccionando eh, en la arquitectura contemporánea. Todo el esfuerzo del artículo resulta en poder precisar y nombrar las arquitecturas que se están realizando y compararlas o contrastarlas con la arquitectura moderna. Aparecen entonces estas dos figuras, la de una figura de condición de objeto versus una figura, una arquitectura de condición de campo, y entonces todo el esfuerzo del artículo va a ser tratar de precisar esta categoría de arquitecturas de campo. Lo primero que va a señalar Stan Allen es esta primera definición de las que él considera arquitecturas de campo, diciendo: las condiciones de campo se mueven de la unidad a la multiplicidad, de individuos a colectivos, de objetos a campo, ¿no? Y en la propia obra de Le Corbusier, que es uno de los autores que venimos estudiando como lente con el cual mirar tanto la práctica moderna como la práctica clásica, como la práctica contemporánea, nos encontramos con producciones claramente clasificables dentro de estas dos categorías. Hasta ahora el tipo de obras con las que estuvimos trabajando en los cursos de Morfología 1 y de Morfología 2 podían encuadrarse dentro de lo que Stan Allen llama arquitectura de objeto, ¿no? Esta arquitectura que tiene como característica principal la unidad, la condición de objetualidad, pero como vamos a ver a lo largo de esta teórica, vamos a ver cómo en la obra de Le Corbusier se presentan casos que inauguran líneas de trabajo que luego autores contemporáneos van a seguir desarrollando, que bien pueden catalogarse como arquitecturas de campo. Para caracterizar el fenómeno de estas arquitecturas de campo, Stan Allen va a trazar todo un recorrido de estas formas a lo largo primero del arte y luego de la arquitectura, encontrando en prácticas de las vanguardias ya algunos indicios de esta forma de ejercer el proyecto, y particularmente en estas obras neoplásticas de Mondrian o de Theo van Doesburg, en donde ya la condición de objetualidad está desplazada, empezando por
por ejemplo, en el cuadro de Mondrian que se presenta a la izquierda, la ausencia de un límite claro, ¿no? La confusión entre el fondo y el borde del cuadro, ¿no? La idea de obras que perfectamente podrían continuarse más allá de los límites del bastidor, ¿no? Y aparece también esta cuestión que Stan Allen dice de la siguiente forma, ¿no? Dice: los acontecimientos no pueden ser desglosados en los elementos que los constituyen, sino que lo que encuentra Stan Allen es que en estas obras, más que la importancia de los elementos que constituyen estas configuraciones, lo que empieza a resultar más importante son la serie de relaciones que se establecen entre los elementos, ¿no? Dice: para generalizar, desde estos ejemplos deberíamos sugerir que una condición de campo sería cualquier matriz formal o espacial con la capacidad de unificar distintos elementos siempre que respete la identidad de cada uno. Las configuraciones de campo son conjuntos ligeramente vinculados, caracterizados por su porosidad y conexión local. Las regulaciones internas de las partes son decisivas, sobre todo si su forma tiene alta fluidez. Condiciones de campo es un fenómeno de abajo hacia arriba. No se define por esquemas geométricos dominantes, sino por conexiones locales intrincadas. La forma importa, pero no tanto la forma de las cosas como las formas entre las cosas. Y ahora vamos a ver esto que en principio parece un poco críptico o cerrado, cómo podemos empezar a comprenderlo y volverlo operativo. Obviamente el artículo, para poder explayarse sobre las condiciones de campo, necesita explicar qué considera condición de objeto, ¿no? Y parte entonces de esta oposición entre una arquitectura asociada a los procedimientos geométrico proporcionales, lo que en el subtítulo llama geometría, versus una arquitectura que ya no, que, cuya unidad ya no depende de estos procedimientos, sino que justamente e incluso el mismo sentido de unidad es lo que tiene transgiversado y que él asocia a la combinación algebraica. Nosotros a lo largo de los distintos cursos hemos trabajado con estas cuestiones justamente de las arquitecturas de objeto, precisando mediante qué procedimientos es que estas eran configuradas, qué clases de regulaciones relacionaban las partes y las subsumían en un todo jerárquico, con lo cual esto que vamos a leer les va a resultar bastante conocido. Dice Stan Allen: los diferentes elementos de la arquitectura clásica, y él entiende que en cierto sentido la arquitectura moderna está todavía operando bajo algunas de estas reglas de la arquitectura clásica, están organizados dentro de totalidades coherentes por medios de sistemas geométricos proporcionales, ¿no? La idea de totalidad, la idea de unidad, la idea de coherencia entre todas las partes, que supone una dependencia de la jerarquía de la unidad, y la idea de un sistema geométrico proporcional capaz de regular las relaciones entre partes en distintas escalas, ¿no? Dice: aunque las proporciones puedan expresarse numéricamente, las relaciones previstas son fundamentalmente geométricas. Y luego dice: las convenciones de la arquitectura clásica se refieren no solamente a las proporciones de los elementos individuales, sino también a las relaciones entre esos elementos, ¿no? Esta idea de que no es solo la proporción de cada elemento, sino la proporción de cada una de las partes adentro de cada uno de esos elementos, ¿no? O sea,
No es solamente la proporción de la columna, sino que es la proporción del capitel, de la columna, de la base de la columna, es decir, es la columna en la fachada, pero a su vez el capitel en la columna, ¿no? Como toda una serie de relaciones interescalares a través de un único sistema de proporción establecido a través de un sistema geométrico proporcional, ¿no? Dice, las partes forman conjuntos que a su vez forman totalidades mayores. Reglas precisas de axialidad, simetría o secuencia formal gobiernan la organización de la totalidad. La arquitectura clásica despliega sobre esas reglas una gran variación, pero el principio jerárquico de distribución de partes hacia la totalidad es una constante, ¿no? Esto es muy importante, es decir, la idea de que más allá de las gran variación de posibilidades que estas reglas permiten, lo que se mantiene constante en cualquier obra configurada bajo esta lógica es el principio jerárquico de distribución de partes hacia la totalidad. En la máxima jerarquía está la totalidad y todas las escalas, desde la escala del elemento hacia la escala de la parte, están subsumidas por esa jerarquía de la totalidad, organizando un proceso que Stan Allen llama de arriba hacia abajo, de la totalidad hacia la parte, ¿no? Dice, los elementos individuales son mantenidos en orden jerárquico por medio de relaciones geométricas amplias con el fin de preservar la unidad. Lo que Stan Allen identifica es que a lo largo de la historia, más allá de la masividad con la que uno encuentra estas operaciones de condiciones de objeto, aparecen algunas singularidades. En particular, él analiza la mezquita de la Alhambra y él encuentra en la mezquita de Córdoba, otra forma de operación, y además se encuentra en la forma en que este edificio va creciendo a lo largo del tiempo una nueva forma de concepción del proyecto arquitectónico que la asocia con esta idea en oposición al modelo geométrico, al modelo algebraico. Entonces dice, a diferencia de la unidad cerrada perteneciente a la arquitectura clásica occidental, aquí es posible agregar estructura sin una transformación morfológica sustancial. Las configuraciones de campo son expandibles en forma inherente. La posibilidad de crecimiento está anticipada en las relaciones matemáticas de las partes, ¿no? Él ve en el proceso de ampliación de la mezquita cómo esta organización es capaz de ser expandida en su propia y esa condición es inherente a su propia forma, ¿no? Como en esta lógica está imbuida la posibilidad de crecimiento. Y la opone a esta otro ejemplo de un edificio monumental que es transformado a lo largo del tiempo, ¿no? En este caso, la iglesia de San Pedro en el Vaticano, en Roma, y justamente le sirve como contraejemplo, ¿no? De cómo en cada uno de sus crecimientos toda la forma requiere reconstruir sus condiciones de unidad, mientras que en la mezquita la propia forma de crecimiento habilita esa condición, ¿sí? Porque justamente la condición de unidad es la que no está puesta como jerarquía inicial y por lo tanto entonces describe como estas dos clases de formas del proyecto, la del modelo clásico occidental, de arriba hacia abajo, de la totalidad a la parte, versus esta forma que él llama algebraica, que va de la parte hacia el todo, ¿no? La idea de que la totalidad resulta en un emergente
de las relaciones entre las partes. Y asocia estas formas del proyecto con una serie de prácticas artísticas que se dan en la década del 60 y que él lista a lo largo del artículo. Ahora vamos a leer algunas de las caracterizaciones que hace de estas experiencias artísticas, en donde él encuentra que la condición de objeto ya está destruida y que la serie de procedimientos que la generan inauguran o traen de vuelta a la contemporaneidad estas condiciones de campo. Se centra en estas obras de Donald Judd o estas otras de Robert Morris, ¿no? Estas cajas forradas en espejos puestas en este jardín, el trabajo de Carl André o de Dan Flavin. Algunas de estas obras estuvieron recientemente en Proa, en el museo que está en La Boca, y pudieron verse, lo cual era una oportunidad porque no suelen verse tanto en Buenos Aires. Son obras que han sido muy importantes en la producción artística de Estados Unidos en la década del 60. Por ejemplo, esta de Yanis Xenakis, esta otra de Robert Morris. Y ya viendo, por ejemplo, esta de Robert Morris, podemos anticipar algunas de las cuestiones que le parecen fundamentales y un cambio de paradigma para Stanalin en las prácticas contemporáneas, ¿no? O sea, por ejemplo, estas obras hechas con telas, se están dando una serie de condiciones para que se produzcan unos pliegues, pero estos pliegues en realidad van a ir transformándose con el tiempo, van a poder ser controlados hasta cierto punto y justamente una de las condiciones de estas obras que a Stanalin le resulta un cambio significativo es el desplazamiento de la atención del acabado del objeto al procedimiento de configuración de la obra, ¿no? A estos artistas no les importa tanto cómo resulta el objeto, sino todo el proceso de generación del objeto, y la resultante es una aparición de esos procedimientos y no tanto el objetivo inicial, ¿no? Es un resultado final y no es el objetivo inicial propuesto. Otras obras de Donald Judd, unas obras de Bartlett Newman, de Dan Flavin. Y dice Stanalin, la construcción de significado fue desplazada del objeto en sí mismo hacia el campo espacial entre el observador y el objeto. Él va a empezar a listar distintas características de estas obras. Entonces, bueno, algunas son estas que ya les nombré, que ahora va a volver que ahora voy a leer, pero aquí está señalando esta que tiene que ver con que ahora ya no importe tanto el objeto en sí mismo, sino el campo espacial que se establece entre el observador y el objeto, ¿no? Una zona fluida de interferencia, de percepciones, pobladas de cuerpos que se mueven. Tales artistas como Carl André, Dan Flavin, Robert Morris o Donald Judd decidieron ir más allá de la variación formal o de composición para comprometer el espacio de la galería y el cuerpo del observador. Piensen, por ejemplo, en todas estas obras cubiertas por espejos, ¿no? Cambiando a cada momento de acuerdo a cómo los observadores se desplazan por la galería, cómo cambian de acuerdo a las condiciones lumínicas, cómo cambian de día, cómo cambian de noche, todas estas otras que construidas con luz. Aún significando un avance sobre los principios de composición de la preguerra, en su lenguaje formal reductivo y en el uso de materiales, el minimalismo, que es la forma con que se llamó esta clase de obras,
está en deuda con ciertos modelos básicos. Sus objetos son delimitados claramente y construidos sólidamente, ¿no? Acá está haciendo un llamado de atención respecto de algunas de estas obras que está mostrando y las próximas que va a reseñar, ¿no? Dice, pasa todo esto, hay un primer desplazamiento entre el objeto y el observador, pero todavía es verdad que estos trabajos tienen una deuda, todos estos trabajos que mostramos antes, tienen una deuda eh, con, con la forma de operación eh, moderna y clásica, y dice todavía están delimitados claramente y están construidos sólidamente, ¿no? Pensemos en todos estos cubos que fuimos viendo en las distintas obras que les fui mostrando, ¿no? Y él encuentra en la obra de una serie de artistas que ahora van a empezar a aparecer, ya un segundo desplazamiento, ¿no? Ya no solo es el desplazamiento del objeto hacia el campo espacial, sino que ahora va a aparecer este desplazamiento en la propia cualidad del objeto. Y dice, estos trabajos, desde las construcciones de alambre de Alan Zaret, los vertidos de Linda Blenkins, ¿no? Fíjense esa imagen, ¿no? de un líquido vertido que luego se solidifica, ¿no? Fíjense en la capacidad de controlar las condiciones del objeto final, ¿no? Como de vuelta todo el acento está puesto en el hecho, en el procedimiento de generación, ¿no? Dice, los vertidos de Linda Blenkins o los no sitios de Robert Smithson introducen la casualidad y la contingencia en el trabajo artístico, ¿no? Porque en la medida en que yo no puedo controlar cómo es que el objeto final va a resultar, empiezan a introducirse en la obra el hecho fortuito de la forma en que finalmente cae la gota, las condiciones de humedad del día que hacen que se solidifique de una determinada forma que quizás en otro momento del año sería distinto, ¿no? Es decir, todas estas cuestiones contingentes que aparecen en el trabajo del artista. Dice, ellos desplazaron aún más radicalmente la percepción del trabajo desde el objeto discreto hacia el registro del proceso de su realización en el campo, ¿no? Y esto va justamente a desplazar y a llevar la atención hacia todo el proceso de realización, ¿no? Todo esto que nosotros, por ejemplo, en los talleres de arquitectura, les pedimos a ustedes, toda esta atención en los procesos de trabajo, tiene que ver con estos desplazamientos de los cuales está hablando Stan Allen. Aquí podemos ver algunas de estas obras de vertidos de Linda Blenkins, o estas de alambres de Alan Zaret, porque ustedes pueden imaginar la clase de obras que él está imaginando cuando categoriza estas obras. Y aquí vemos una serie de obras de Robert Smithson. Una de las más famosas quizás es esta espiral construida en un lago cuyas aguas son extremadamente salitrosas, ¿no? Una obra que inaugura todo un campo de trabajo conocido como Land Art, en el cual Robert Smithson lo que hace es llevar una cantidad de rocas y construir ese cambio en la topografía, construyendo esta espiral, y todo el trabajo en realidad consiste, el resultado de la obra consiste en un resultado absolutamente variable dependiendo de los distintos niveles que adopta el lago, cuya nivel de agua cambia muchísimo, la forma en que la sal va tiñendo y modificando la textura y color de las rocas, y el registro de todos los cambios que a lo largo del tiempo se van dando sobre la obra, ¿no? Se vuelven tan importantes, o sea, la obra como objeto no está desplazada, y lo que pasa a ser lo más importante, por un lado, es el procedimiento con el cual está construida, y por el otro lado el registro de todas las variaciones que adopta a lo largo del tiempo, ¿no? Dice, quien se mueve más decisivamente en la dirección de lo que llamo
condición de campo es Barry Levat. Parcialmente formado como arquitecto, Levat es claramente consciente del campo espacial implicado por la escultura. A mediados de los 60 comenzó a realizar piezas, algunas planeadas anticipadamente y otras incorporando procesos aleatorios que muy minuciosamente disuelven la idea de escultura como una entidad delimitada, un objeto diferenciado del campo que ocupa. Llamó a estos trabajos distribuciones, ¿no? Fíjense este cambio, ¿no? O sea, ya para borrarle la condición de objetualidad, ahora ya no las llama más esculturas, instalaciones, las llama distribuciones, ¿no? Tanto aleatoria u ordenadamente, una distribución es definida como las relaciones de puntos y configuraciones entre cada uno o concomitantemente secuencias de eventos. Tal como los ejemplos anteriores, las relaciones locales son más importantes que la forma del todo. De vuelta, ¿no? Las relaciones locales son más importantes que la forma del todo. La generación de forma a través de secuencias de eventos está en un tanto relacionada con las reglas creativas para el comportamiento de grupo o con la lógica de combinaciones algebraicas. Levat señala un principio de composición clave que emerge del post-minimalismo, que a su vez está asociado a ejemplos previos: el desplazamiento del control hacia una serie de reglas locales de combinaciones intrincadas o como secuencias de eventos y no como una configuración formal única, ¿no? Esto que aparecía en la primera de las caracterizaciones, ¿no? La idea primero del desplazamiento del control, ¿no? Y por lo tanto la constitución de una serie de reglas locales de combinaciones intrincadas o como secuencias de eventos y no como una configuración formal única, que en el caso del post-minimalismo generalmente está relacionado con la elección de materiales. Al trabajar con materiales tales como un enredo de alambres, Alan-Zaret, o un vertido de látex, Linda Benglis, o harina, Levat, el artista no puede ejercer un control formal preciso sobre el material. En su lugar, establece las condiciones donde el material será desplegado y entonces procede a dirigir sus flujos. En el caso de las piezas de fieltro de Levat, es necesario relacionar pliegue a pliegue, línea a línea. En trabajos posteriores a los de la década del 60, los materiales se convierten en algo tan efímero como para funcionar como un delicado registro del proceso y del cambio. Aquí, por ejemplo, esta obra que se llama Seis instantes específicos, ¿no? Esta idea de las distribuciones. Otras obras de Barry Levat, de vidrio y de distintos materiales. Y para culminar, parecía importante entonces dejar aclarado cómo aquí se nos presenta un esquema bastante significativo para relacionar con estas dos formas del proyecto, ¿no? Hasta ahora nosotros habíamos en los cursos de morfología trabajado fuertemente con estas condiciones de objeto, en donde aparecían estas condiciones de jerarquía y de centralidad que podían estar asociadas a estructuras como las del árbol o las de la raíz. Y ahora con estas configuraciones de campo aparece otra figura, que es la del rizoma, que permite entonces pensar en organizaciones ajerárquicas, sin un centro, organizadas por extensión.